M entre A y B, tal que Profe, qué pena, te pregunto. AM, dígame. eh, estos ejercicios de hoy van a ser tipo parcial. Sí, Ah, listo. exactamente. Gracias. Bien, entonces, existencia inicial del punto medio. Entonces, hay dos pruebas para esto. Yo voy a dar una prueba que es diferente a la que deberían hacer ustedes. Bueno, hay muchas pruebas realmente para los ejercicios en geometría. Pero entonces yo voy a hacer una y al que le corresponde, a las personas que les correspondió eso también hacen otra diferente. Entonces, listo. Escojo un punto. Escojo un punto C eh, en alguno de los semiplanos eh, acotados por la línea AB. Listo. Entonces voy a marcar la línea AB. Entonces por acá voy a poner el punto A, por acá voy a poner el punto B. Y entonces voy a coger un punto C por acá. Listo. Entonces bien. Y lo que voy a hacer ahora, listo, dado ese punto, entonces voy a construir la semirrecta determinada por que tiene vértice en A, origen en A y pasa por el punto C, listo. Y voy a medir este ángulo, listo. Entonces, CAR igual a R grados, igual a la medida del ángulo BAC. Entonces, por el postulado de la regla, voy a escribir en otro lado, porque necesito un poco de espacio para hacer algo luego. Entonces voy a escribir acá por el postulado de la regla, perdón, del transportador, existe un punto D en el semiplano acotado por la recta AB que no contiene AC, tal que eh, la medida del ángulo ABD, bueno, y de hecho no existe un punto D, existe una semirrecta D, existe una, acá lo confundí, existe una única semirrecta, una única semirrecta, llamémosla BE, ¿cierto? En el semiplano, tal que pasa esto, listo. Tal que eso es igual a R grados, que es precisamente la medida del ángulo BAC. Eso es lo que dice el postulado del transportador. Entonces, lo que me está diciendo esto es que yo puedo considerar una semirrecta por acá. Por acá va a estar de tal manera que este ángulo de acá es congruente con el ángulo inicial, ¿cierto? Con este ángulo que construí arriba. Bien, entonces construya. Bueno, ahora qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente.
sea D igual a la medida del segmento AC. Entonces, por el postulado de la regla, existe un único punto D, tal que D tiene que pertenecer a la semirrecta BE y BD tiene que ser igual a D, que como lo marcamos inicialmente es igual a AC. Entonces lo que estoy diciendo es que por aquí puedo encontrar el punto D, de tal manera que este de acá, este segmento AC es igual al segmento BD, son congruentes. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es construir el siguiente segmento. Vamos a trazar el segmento CD, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar con ese segmento? Por el postulado de separación del plano, tiene que intersectar en un punto. Entonces, por el postulado de separación del plano, Profe, no se te está escuchando bien, de pronto podrías hablar mejor o de pronto es que tenés ahí problemas con la conexión. quizás lo que pasa es que hay otra persona que tiene el micrófono abierto, entonces creo que esas dos cosas están haciendo interferencia. Ya lo apagó, ahora me pueden escuchar mejor. ¿Sí me escuchan mejor o no? Bien. Pues por el, por el axioma, bueno, por el postulado de separación del plano, debe existir un único punto M tal que el segmento CD intersecta la línea determinada por AB precisamente en ese punto M. Entonces lo que tenemos que demostrar es que M es el punto medio. Entonces, bien, ese es el punto M. El asunto es que hay varios casos. Entonces, el postulado de separación del plano les dice que el segmento CD intersecta la línea AB, pero no les dice dónde, ¿cierto? Lo que quiere decir que ese punto puede estar a la izquierda de A, ese punto podría ser A, ese punto podría estar en el interior del segmento AB, podría ser el punto B o podría ser estar a la derecha de B, listo. Entonces, tenemos los siguientes casos. Bien, entonces puede pasar esto, que es M esté a la izquierda de A, ¿cierto? Satisfaga esto. El otro caso puede ser que M sea igual a A. El otro caso puede ser que M esté entre A y B, que es el que nosotros queremos y es el único posible. Puede pasar también que ese M sea igual a B o que M esté a la izquierda de B. Listo. Entonces vamos a ir por casos. Primero, entonces listo. Bien. Vamos a empezar, listo. Supongamos, voy a estar utilizando este hecho. ¿Cómo es la línea AC con respecto a la línea BD? Paralelas, ¿no? Paralelas, ¿por qué? Porque no tienen puntos en común. No, lo puedo decir concretamente. Si ustedes se fijan en la línea AC y en la línea BD, entonces la línea AB es transversal, ¿cierto? Entonces,
lo que nosotros tenemos es que este ángulo es igual a este ángulo, entonces por el teorema de ángulos alternos internos, esas líneas tienen que ser paralelas. Ok, entonces, primero que todo voy a decir eso porque es algo que voy a utilizar. Observe que la línea AB es transversal a las líneas AC y BD, ¿cierto? Luego, como nosotros tenemos que la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo ABD, ¿cierto? Se sigue que por el teorema de ángulos alternos internos se tiene que AC es paralelo con BD, listo. Entonces vamos a empezar a mirar los casos primero. ¿Qué pasaría si M fuera igual a B o M fuera igual a A? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si M fuera igual a A, por ejemplo? Si M fuera igual a A, entonces realmente voy a ponerlo acá, pero después lo borro, entonces este sería el punto A, ¿cierto? En la gráfica. Entonces, si ustedes se fijan, la recta CA estaría intersectando a la recta B en el punto D, no, por la construcción. Pero eso no puede pasar, ¿por qué? Porque AC y BD son paralelas, ¿cierto? Entonces, si M es igual a A, si M es igual a A, esto implicaría que la recta AC intersectado con la recta BD es igual al punto D. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos que la recta A, que la recta MC, que sería precisamente esto, o sea, la recta MC intersecta precisamente a la recta BD en el punto D por construcción. Esto es por construcción. Luego, entonces tiene que pasar esto de arriba, pero esto de acá es una contradicción, puesto que por construcción también tenemos que AC tiene que ser paralela ¿con quién? Con BD. Entonces, análogamente, entonces, eh, algo similar sucede. Sí, eh, M es igual a B. Listo. Claro, ¿por qué se descarta ese caso, muchachos? Sí, profe. Segundo, entonces voy a asumir esto. Voy a asumir que SM está por la izquierda de A. Este caso de acá. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces ya voy a borrar eso. Y entonces tendríamos lo siguiente. Entonces, no sería este gráfico, sino que sería el siguiente gráfico.
Les voy a graficar por acá con verdecito. Entonces por acá estaría el punto M, ¿cierto? Que a su vez tiene que llegar hasta el punto D, porque eh, eso es precisamente la línea que une el segmento, la línea determinada por el segmento CD, es el que me intersecta precisamente en el punto M, entonces pasaría este caso, ¿cierto? Entonces fíjense, voy a fijarme en el triángulo, en el triángulo, ¿en el qué triángulo? En el triángulo, en el triángulo este, en el triángulo BDM. Listo. Lo voy a resaltar un poquitico aquí con rojo. Ok, entonces en este triángulo. Este triangulito. Entonces, fíjense. ¿Qué tiene que pasar? Entonces, recuerden que si nosotros nos fijamos en ese triangulito, lo voy a sacar y lo voy a dibujar por aquí en otro lado. Si ustedes tienen ese triángulo, es algo como así, ¿cierto? Por acá está el punto D, por acá está el punto B y por aquí está el punto M. Entonces fíjense qué pasa con la recta AC. Por acá está C y la recta corta aquí en el punto A, porque estamos asumiendo que A está entre M y B, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar con esta línea? Hay un teorema que nos dice que Tiene que cortar al otro lado del triángulo, ¿no? Eso es como el a axioma uno de de los, todas. no sé si eso es si eso es un teorema. Si intersecta un lado del triángulo, tiene que intersectar alguno de los dos lados. Entonces, ¿qué pasaría si intersecta este lado? ¿Qué pasaría si intersecta el lado, digamos, intersecta en un punto E'? Intersecta a este lado MD. A ver, ¿qué pasaría si intersecta ese lado? Mm, ¿Qué contradicción tenemos? ¿Qué contradicción hay acá? A ver, No tiene que M estar en la recta C. Ah, no, pero no hay, no tiene que estar
Ah, buen punto. Esperen. M tiene que estar en la recta CD, ¿cierto? Sí, pero igual, bueno, tampoco está muy claro. Sí, no, espera a ver. Sí, M tiene que estar en la recta CD. Listo. Sí, bueno, sí, eso es lo que estamos asumiendo. Profe, de pronto no se llegará a una contradicción con el postulado de separación del plano, pues, ¿Por qué? porque tiene que estar en esa recta, no, ¿En cuál recta? en CD. Es que M está en CD. Ahí no hemos contradecido nada. Exacto, es que nosotros tenemos, es que esta gráfica me está confundiendo un poquito. ¿Cuál era el absurdo que yo había visto? El absurdo que había visto. Ah, listo. A ver, no, no, no. Ah, listo. Entonces fíjese qué pasa. Es que no estamos haciendo esto. Eso es CD, ¿cierto? Espere a ver. Creí que lo había visto. Entonces fíjense, la línea CD, claro, ya. ¿En cuántos puntos tiene que intersectar una línea a otra línea? En uno, En uno, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, la línea CD estaría intersectando la línea CE en el punto E' y en el punto C. B. O sea, la línea CD estaría intersectando CE en el punto E y en el punto C. Entonces eso no puede pasar. No sé si se ve. Desde este dibujito se ve mejor. O sea, tenemos que dibujar esto. Profe, Entonces, ¿lo podrías repetir, por favor? Porque, pues, sinceramente, pues, al menos yo lo escuché muy entrecortado, entonces no sé si yo soy el que fíjese, tengo problemas. voy a volver a dibujar, que ya recuerdo cuál era. Entonces, acá tenemos el triángulo. Por acá tenemos el triángulo. Este es el punto M, este es el punto B y por acá está el punto D, ¿cierto? Entonces, recuerden que ¿quién es M? M es la intersección de CD con la recta AB. Entonces nosotros estamos diciendo que por aquí está el punto A, ¿cierto? Entonces, por aquí está C. Entonces nosotros dijimos, claro, esto es una recta, entonces tiene que pasar a intersectar. Supongamos que intersecta este lado. Si intersecta este lado, entonces intersecta en este punto de acá. Pero recuerden que esto es la misma recta CD. Entonces fíjense, lo que está pasando es que la recta CE' intersectado con la recta CD tiene dos puntos en común. Tiene el punto E' en común y tiene que otro punto, tiene eh, el punto D en común, no, el punto E' y el punto C. Pero esto es absurdo porque la intersección de dos líneas tiene que ser un único punto. Entonces eso no puede pasar. Ok, ¿queda más o menos claro o no? Suponga esto. Entonces, aquí
tenemos el siguiente sistema. Entonces lo voy a dibujar. Entonces por acá tenemos este triángulo, el triángulo que quiero. Por acá está B, por acá está D y por acá está M. Y le estamos asumiendo que A está entre M y B, entonces por aquí tiene que estar A. Y por acá está el punto C. Entonces, por ese teorema tenemos que la recta, si la recta se está intersectando el segmento a este lado del triángulo, entonces tiene que intersectar también otro lado del triángulo, ¿cierto? Entonces voy a escribir eso. Entonces, ¿cómo? Entonces, si consideramos el triángulo MBD, se sigue que la recta AC intersecta a MB o a BM, ¿cierto? Precisamente en el punto A, ¿cierto? Por la hipótesis, esto es precisamente esta hipótesis que estamos considerando acá. Esta igualdad se da por la hipótesis, ¿cierto? Entonces luego, por teorema, se tiene que AC intersecta, o sea, la intersección de AC con MD es distinto del vacío, o la intersección de AC con el punto, perdón, con el segmento BD es distinto del vacío. Una de las dos, ¿cierto? Si la intersección de AC con el segmento MD es igual a un punto E', ¿cierto? Asumiendo la primera cosa, entonces tenemos este dibujito. Por aquí está E'. Pero recordemos que tenemos, realmente se tiene este tipo de gráfica. Pero recordemos que como M es precisamente el punto de intersección. ¿De quién? Del segmento CD con la línea AB, ¿cierto? Por la construcción que se hizo inicialmente, se sigue que la intersección de la línea CD con la línea AC va a tener dos puntos. ¿Va a tener qué puntos? Va a tener el punto E' y va a tener otro punto, y va a tener el punto C, lo cual es absurdo. Puesto que dos líneas no paralelas intersectan en un único punto. Bien, ahora, ¿qué sucede si la intersección de AC con el segmento BD es la que es distinta del vacío? Es decir, E' estás en el otro lado. ¿Qué pasa si ya no tenemos esto, cierto? Sino que tenemos esto. Si tenemos precisamente que, bueno, voy a hacerlo más abajo.
¿Qué pasa si tenemos es lo siguiente? Tenemos que cuando nosotros graficamos nuevamente, por acá va a estar el punto M, acá va a estar el P, por acá está D, y entonces por acá sigue estando A, pero se intersecta precisamente a la otra línea, o sea, tenemos esto. Bien, voy a mover el punto C, y este es el punto A. Entonces tendríamos que la recta BD, esto implica que la recta que la recta CA intersectado con la recta BD es distinto del vacío. Pero esto es absurdo, ¿por qué? Porque las líneas son paralelas. Porque ya habíamos concluido que la recta AC era paralela con BD, puesto que AC es paralelo con BD. Listo, entonces no puede pasar tampoco ese caso. Entonces, análogamente se prueba que M no puede estar a la derecha de B, o sea, E, A, B, M no puede suceder. Luego, solo queda el caso que solo puede ocurrir que M está entre A y B. Entonces solo puede ocurrir precisamente esto que tenemos acá, el caso que habíamos considerado inicialmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y eso es M. Entonces, este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá por opuestos por el vértice, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el triángulo AMC y el triángulo BDM? ¿Cómo son esos triángulos? Congruentes. ¿Cierto? Por ángulo, ángulo, lado. Luego lo que vamos a tener es que este lado tiene que ser igual a este lado y por lo tanto M tiene que ser punto medio. Entonces, es dado que la medida del ángulo, la medida del ángulo eh, AMC es congruente, bueno, es igual a la medida del ángulo BMD por opuestos por el vértice, por ser ángulos opuestos por el vértice, se sigue que eh, el triángulo CAM es congruente con el triángulo BMD, lo cual implica que AM es congruente con MB y ya se sigue precisamente que tiene que ser punto medio. Entonces el punto medio existe. Y la unicidad es consecuencia del postulado de la regla. Y eso sí queda como ejercicio. Ejercicio. Bien.
claro el problema o no, muchachos? ¿O tienen alguna duda? Muchachos. Para mí está claro, profe. Bien. Este otro problema. Existen los triángulos escalenos. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es un triángulo. Este escaleno, si las medidas de todos sus lados de las medidas de sus lados son diferentes. ¿Cómo construye un triángulo que tenga tres lados diferentes? O esto pues resulta equivalente a decir si las medidas de sus ángulos son diferentes entre sí. Eso es consecuencia de que al lado mayor se opone ángulo mayor, en fin. Entonces, ¿cómo construyen ustedes un triángulo que tenga tres lados diferentes? Se podría por el postulado de la regla y la correspondencia que tienen con los números reales. Bueno, Pero ¿cómo? agregando que los números reales tienen un orden. Sí, exacto, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo justifico eso? Hay que emplear el postulado de la regla, pero ¿cómo lo construyo? O sea, ¿cómo resolverían ustedes ese problema, mejor dicho? ¿Mm? Profe, tomar que 2 puntos en el plano y trazar Ajá, pues la recta. Pues ahí tiene postulado la regla, traza, no sé, el segmento ahí AB ve. por el postulado del transportador, traza un ángulo, pues un semirrayo de A a un C, ¿cierto? Sí, Pues de un lado de los dos semiplanos, lo pone por ahí, ¿cierto? sí, por acá Y, digamos. y en ese punto se de pronto volver a utilizar el transportador, pero con una medida menor para CB, El transportador, ¿cómo? ¿Dónde? para hacer un ángulo entre el punto C y el B, pues mm, Un ángulo por acá. En el interior del ángulo CAB. Un rayo, pues, pero ¿para qué? Ustedes acá tienen un ladito, lo pueden fijar, pueden construir uno más grande. Y si uno piensa de pronto en los ángulos, fija el ángulo, pues el ángulo A, digamos Sí, que mida alfa, sí, que mida listo. alfa. Y luego traza otro en la recta AC que vaya hacia el lado de B, al mismo lado que está B, que mida 2 alfa. Y luego el otro tendría que medir 3 alfa para poder medir 90 grados, ¿no? No, pero es geometría neutra. Ah, bueno, sí, es neutra, perdón. Bien, entonces yo les voy a dar una construcción y ustedes piensan en otra.
Entonces, la que yo pensé es esta, sí. Entonces, fije 2 puntos. A, B, pertenecientes al plano. Esto es postulado de existencia, porque el plano tiene más de 2 puntos, ¿cierto? Postulado de existencia. Entonces, voy a tomar la línea que pasa por esos 2 puntos. Entonces voy a tomar esta línea. Acá está el punto A y acá está el punto B, ¿cierto? Entonces, voy a construirla. Entonces, ahorita voy a hacer esto. Sea M, la única línea perpendicular a B, tal que esa M contiene el punto A. Es decir, voy a trazar la única línea perpendicular que pasa por acá, ¿cierto? Esta es la única línea perpendicular. Voy a quitar A. Entonces esto acá mide 90 grados. Y esta es la línea M y estoy diciendo que acá está. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a fijar. Entonces CAD igual a AB. CAD igual a AB. Entonces, por el postulado de la regla, debe existir un punto, un único punto de hecho, tal que, bueno, de hecho único no, existe un punto porque lo puedo tomar en cualquier lado. Existen dos pues al menos. Existe un punto tal que un punto lo voy a llamar C. Un punto C tal que AC es igual a R y R es mayor que D. Fijo cualquier número mayor que D, listo. Entonces voy a hacer la línea un poco más grande para que me satisfaga precisamente esa condición gráficamente. Listo. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué? Acá voy a poner C. Porque el triángulo a veces ya es escaleno. Por teorema de Araceli y Legendre, ¿o qué? Exacto. Porque pues la Entonces, única medida pues es como que eso fuera 90 grados de esas dos sumas, pero si eso es 90 contradice ya la geometría neutra, no. Tendrían que ser menores. exacto, lo que me está diciendo por el teorema de Sachet y Legendre me dice que esos dos ángulos tienen que ser agudos, que este ángulo y este ángulo acá tienen que ser agudos. Y como son agudos, entonces por el teorema de Sachet y Legendre, bueno, como consecuencia del teorema de Sachet y Legendre, entonces como consecuencia del teorema de Sachet y Legendre, los ángulos se tiene que
la medida del ángulo ACB es menor que 90 grados y la medida del ángulo ABC es menor que 90 grados, son ángulos agudos. Entonces, por teorema de que al lado mayor se pone ángulo mayor, eso es una equivalencia. Entonces, como la medida del ángulo, ¿cierto? Es 90 grados, la del ángulo recto. Como la medida del ángulo, como 90 grados, que es precisamente la medida del ángulo CAB, ¿cierto? Es mayor que la medida del ángulo eh, ABC, entonces se debe cumplir lo siguiente, se debe cumplir que AB, perdón, que CB, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, tiene que ser mayor que ¿quién? Que la del ángulo, pues la del lado opuesto, que en este caso es AC. Esto es un teorema. Luego se concluye lo siguiente, que CB tiene que ser mayor que quien que AC, pero AC se escogió de tal manera que fuera mayor que AB, y por lo tanto el triángulo es sale. ¿A alguno de ustedes se le ocurre otra construcción? Muchachos, ¿sí quedó clara esta, no? Sí, profe. ¿Se les ocurre de pronto alguna otra construcción? Entonces lo voy a dejar por acá. Existe una construcción diferente. Piensen en eso. Quizás las ideas que estaban teniendo al principio funcionan. En lugar de construir los segmentos, construir los ángulos y mirar que los tres ángulos son diferentes. Está bien. Entonces, pueden pensar en eso. Entonces, ahora el siguiente problema, desigualdad triangular. Hay diferentes maneras de probar la desigualdad triangular. Entonces, vamos a probar esto. Vamos a probar lo siguiente. Que si ustedes tienen un triángulo A, B, C, entonces uno puede probar lo siguiente, que AC más AB tiene que ser mayor que BC para cualquier triángulo que satisface esto. Listo, entonces hay muchas pruebas de esto. Esto también es un ejercicio que está por ahí en los talleres. Yo voy a dar una prueba y entonces los que me tengan que entregar ese ejercicio me tienen que mostrar otra prueba diferente. Entonces, vamos a utilizar una prueba. Entonces, por teorema, eh, todo ángulo admite una única bisectriz. Ok, entonces vamos a construir la bisectriz de ese ángulo. Entonces, listo, sea eh,
AE, la bisectriz del ángulo, el ángulo CAB. Entonces, por el teorema de la barra transversal, como esa semirrecta está contenida en el interior del ángulo, ¿cierto? Existe un único punto D tal que D pertenece a esa semirrecta AE, y además ese punto D tiene que estar entre B y C, o sea, y además satisface que D está entre B y C. Listo. Entonces lo que hice fue esto. Entonces voy a construir una semirrecta acá, y entonces tomé la bisectriz. Y por acá digamos está E, y por acá está el punto D. Listo. Entonces vamos a emplear desigualdades en el triángulo. Entonces, por el teorema del ángulo exterior, entonces fíjense, este ángulo azul es mayor que ¿qué ángulos? Por el teorema del ángulo exterior. Es mayor al ángulo acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces, por el teorema del ángulo exterior, la medida del ángulo CDA es mayor que la medida del ángulo DAB. Que este ángulo es precisamente igual a la medida del ángulo CAD. Esto de acá precisamente por bisectriz. Esto es por la definición de bisectriz. De bisectriz. Entonces, es decir, la medida del ángulo, la medida del ángulo CDA, ¿cierto?, es mayor que la medida del ángulo CAD. Entonces, por teorema también, ¿qué lado tiene que ser mayor que qué lado? Si yo estoy en un triángulo y el ángulo es mayor que este ángulo de acá, entonces, ¿qué lado tiene que ser mayor a qué lado? En el triángulo CAD. Muchachos, ese teorema de que ángulo mayor se opone al lado mayor y viceversa, lado mayor se opone a ángulo Sería mayor. CD. Entonces, ¿qué tendría con eso? ¿Que quién? ¿Que AC es mayor que quién? Que CD no. Entonces, de manera análoga,
se puede probar que la medida del ángulo, entonces voy a tomar ya el ángulo exterior. Yo puedo tomar este ángulo exterior y probar con un mismo argumento que la medida del ángulo ADB es mayor que la medida del ángulo BAD, lo cual implica que el lado AB tiene que ser mayor que el lado DB. Entonces se nos generaron dos igualdades, la igualdad 1 y esta igualdad 2. Entonces sumando esas dos desigualdades se va a tener lo siguiente: se tiene que AC más AB tiene que ser mayor que ¿qué? Que CD más DB. Pero ¿quién es CD más DB? CD más DB tiene que ser CB. ¿Por qué? Por el hecho de que acá tenemos que el punto D está entre C y B. Listo, y entonces se prueba la desigualdad del triángulo. Bien, muchachos. ¿Alguna duda hasta ahora o todo bien? Todo bien, profe. Bien, listo. Entonces hagamos otro problemita, no sé. Pero este lo piensan ustedes y me dicen a ver cómo podría ser una solución. Otro problema. Entonces sea A, B y C puntos colineales sean puntos colineales y M la única línea perpendicular a la línea que contiene a los puntos eh, A, B, C, tal que C pertenece a N. Entonces demostrar que para todo punto D perteneciente a M, pero distinto de C, se cumple que AD es mayor que BD y es mayor que CD, sí, son colineales de esta manera. Ok.
les voy a dibujar, ¿cierto? Entonces, tienen tres puntos colineales. Me voy a interesar que sean colineales de esta manera. ABD. Y entonces voy a construir la única línea perpendicular. Profe, y ese, Perdón, sí, es C. Acá está C, la única línea perpendicular a la línea que contiene A, B y C, porque son colineales, entonces pertenecen a una misma línea, llamémosla L, y por acá está N. Entonces, ¿cómo pruebo que sin importar cuál sea el punto que yo tome en M, que sea distinto a C, digamos este punto D, se satisface que AD tiene que ser mayor que AB, y a su vez esto tiene que ser mayor que AC. AP mayor que... No, AD mayor que BD. Mayor que CD. Voy a trazar los segmentos en cuestión. Este es uno. Este es el otro. Y listo. ¿Cómo prueban eso? Profe, uno podría fijar una distancia, pues por decir algo, que BC es igual a CD, ¿cierto? Y como hicimos ahorita, que como el de 90 grados se opone al lado mayor, decir que ese lado es el mayor. Y ya luego por el ángulo, por el teorema del ángulo externo, el triángulo, pues por decir algo obtuso que está ahí al lado, ese ángulo de abajo también es el mayor y ese lado opuesto es el mayor y así, pues, pero no sé cómo generalizarlo. Bien. Lo que te entendí es lo siguiente. Yo ya voy a tener lo que una consecuencia de algo que utilizamos en el problema anterior es que la hipotenusa es el lado más grande de todo triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, en particular, yo ya tengo que BD tiene que ser mayor que DC. Listo. Ahora, ¿cómo hago para probar que AD tiene que ser mayor que BD? Se podría usar el punto anterior, pues, de la desigualdad triangular. Sí. ¿Y cómo? ¿Con qué? ¿Con cuál triángulo? Pues estaba pensando con el triángulo ABD. Ah, no, espérate. Mira bien. profe, no, con el triángulo ADC y BCD, no, ¿El triángulo qué? Ah, es como manera de cuadrar bien la desigualdad para uno poderla sumar y cancelar ahí unas cosas y que quede la desigualdad ya, no. no sé. Puede que funcione. Tendría que hacerlo. Dígame cómo. Yo tengo una manera de hacerlo, pero quiero que ustedes lo piensen a ver cómo lo podrían hacer. Bueno, voy a ir al baño un momento y cuando regrese, de pronto que tengan una idea a ver qué.
Ok, muchachos. ¿Alguna idea? Es que yo lo veo tan evidente que no sé si tenga razón, pero el ángulo A, por el teorema del ángulo exterior, ABD, el ángulo ABD tiene que ser mayor al ángulo BCD. Por ende, el lado que se les opone tiene que ser mayor. Pero eso tiene que ser en un mismo triángulo. O sea, tú Por me eso. dices estos ángulos. ¿Este ángulo es mayor que cuál? ¿Es ABD mayor que Mayor que C, pues que el ángulo C, el ángulo BDC. recto, cierto? Sí. Sí. Como ese ángulo simplemente es mayor, yo puedo llamar el lado AC, no sé, construir, como ya tengo eso, puedo construir CD en AD y me tiene que sobrar un pedazo, entonces ahí sé que es mayor. Mm, ¿Cómo formalizó eso? O sea, es que gráficamente es muy visible, ¿no? La formalidad no es lo mío, pero sí, sí Pero es. les toca, les toca. Esta idea es buena. Esta idea es buena, entonces fíjense en esto. Solo que este ángulo azul tiene que ser mayor que este ángulo recto, ¿cierto? Lo que implica que y este ángulo es más pequeñito también que el ángulo azul, pero este ángulo verde es mayor que este ángulo de acá, que voy a poner acá en verde. Entonces lo que va a terminar pasando por transitividad es que el ángulo azul es mayor que el ángulo verde, ¿cierto? Entonces este lado es mayor que este otro lado. Y entonces ya tengo que este es mayor que este y por lo que habíamos dicho inicialmente, BD tiene que ser mayor que DC. ¿Sí queda claro o no, muchachos? ¿Sí entendieron la idea o ¿Me no? puede repetir, por favor, lo de los ángulos verdes? Por favor. Sí, dale. Entonces fíjate. Es que si borro. Entonces mira, este ángulo azul, por el teorema del ángulo exterior, va a darles nombres. Esto es alfa, esto voy a llamarlo beta, esto lo voy a llamar gamma y esto lo voy a llamar eta. Listo. Entonces, listo. Por el teorema del ángulo exterior, alfa tiene que ser mayor que beta, ¿cierto? Y este ángulo es de 90 grados, ¿cierto? Entonces, al ver más borde que 90 grados, pero nosotros también tenemos que beta tiene que ser mayor que gamma, porque los ángulos de ese triángulo, o sea, los otros, como es un triángulo rectángulo, Es un beta tiene ángulo. que ser agudo, Ujú, ¿cierto? sí. Y entonces por transitividad me tiene que quedar que alfa es mayor que gamma, ¿cierto? Pero a su vez, por el teorema del ángulo exterior, gamma tiene que ser mayor que quién, que eta, ¿cierto? Ah, sí, ya. Entonces Ajá. por transitividad, alfa tiene que ser mayor que eta. Y si alfa es mayor que eta, esto me implica que ya estoy en un mismo triángulo que AD tiene que ser mayor que quién. Que AD tiene que ser mayor que BD. Y como consecuencia, como la hipotenusa es más grande que cualquiera de los lados del triángulo, ¿cierto? Pues, porque bueno, los otros ángulos son agudos, entonces eso me queda que tiene que ser mayor que CD y ya. Ok, Sí, profe, muchas gracias. bien. Como ejercicio, utilizar utilizar el problema anterior
para demostrar lo siguiente. Sea el triángulo, esto hace un triángulo arbitrario y B tal que se satisface esto. A está entre B y C, ¿cierto? Demostrar que D B es menor que de A o DB es menor que DC. Tiene que pasar una de las dos condiciones. Entonces, ¿cómo van a utilizar el ejercicio? Yo voy a considerar un triángulo arbitrario. Un triángulo por acá arbitrario. Entonces es... Bueno, como es arbitrario, no lo voy a dibujar así. Voy a dibujarlo como si fuera, por ejemplo, no sé. Es cualquier cosa. Entonces... algo así. Entonces, por acá va a estar es el triángulo D. Va a ponerse acá. Entonces, voy a poner acá A. Por acá va a poner C y por acá va a poner D. Y voy a Pero considerar... ahí prolonga la línea ese y toma la perpendicular y ya no, Y ya. pues, Bien, el asunto es que entonces por acá va a estar B. ¿Cierto? Entonces, claro, necesito sacar una perpendicular. Entonces tengo que jugar con esta perpendicular. Entonces necesito la única línea perpendicular, sí, la única línea perpendicular a la línea determinada por AC, ¿cierto? En este caso, por como es el triángulo, la perpendicular va a quedar por acá afuera. Entonces tienen que jugar con varios casos, ¿cierto? Si el triángulo, ¿qué pasa si la perpendicular queda adentro? Entonces es un razonamiento diferente, pero siempre se tiene que cumplir eso. Acá queda la perpendicular. Bien, ¿cómo juego? Para demostrar que BD es menor que DA o BD es menor que DC. por asunción uno también puede suponer la negación de una de esas dos y no más probar una desigualdad, no, yo creo que eso también facilita más las cosas. Pues eso depende mucho. Lo que pasa es que quedan esas desigualdades dependiendo de dónde quede la altura. No sé si me hago entender. Para este caso específico en el que la altura queda por fuera del triángulo, va a pasar ¿cuál? Fabricio, ¿me dejas copiar el enunciado un momentico, por favor? Sí, claro. Para este caso, por ejemplo, tiene que pasar esta, ¿no? La primera. Cuando esa perpendicular está por fuera y está precisamente en esta dirección, está a la izquierda de C, pero puede que tenga este triángulo así, o sea, ahí tienen que analizar varios casos, solo que analizando esos casos, empleando el problema anterior, lo resuelvan. Puede que les quede un triángulo así, no sé, que sea así en lugar de por acá esté A, por acá esté B, por acá esté C y por acá esté D. Entonces por acá queda la perpendicular.
Puede que sea un triángulo rectángulo y la perpendicular caiga precisamente en el punto C. O puede que la perpendicular caiga en el interior del triángulo. Entonces, por eso están estas dos desigualdades, porque dependiendo del caso, solo pueden probar una de ellas. Una de ellas, sí, una de ellas. Ok, entonces eso les queda como ejercicio. Simplemente miren cuáles son los casos y emplean el ejercicio anterior y ya. Pero claro, sí, tienen que tomar esa perpendicular. Bien, muchachos, yo creería que está bien por hoy. No sé si tienen alguna duda, si han estado pensando en algún ejercicio y no han podido, que quieren que lo miremos acá. En fin. Muchachos. Muchachos, ¿qué opinan? Si tienen alguna duda, quieren que veamos algún problema específico que hayan intentado hacer alguna vez, o les parece suficiente por hoy. Ya le pegaron una ojeada al taller y de pronto tienen duda con alguno. Bien, entonces yo creería que podemos dejar así. Recuerden Profe, entonces. hola. Hola. Profe, pues yo ya miré el taller, pero tengo una duda respecto al otro taller. ¿Cuándo nos lo vamos a hacer? Ah, ese taller se los envío quizás el domingo. Sí. Ah, bueno, Sí, profe. son 10 Pues, punticos y ajá. más que todo son construcciones. Algunos no van a ser tan sencillos. Por ejemplo, hay uno que me interesa mucho que piensen y que hagan, y es que cuando ustedes vieron geometría 1, vieron constructibilidad. No, No vieron pues constructibilidad. yo no. Pero sí saben más o menos de qué trata la teoría de constructibilidad. Profe, yo creo que ninguno lo vimos, pues. Bien, entonces, eso es muy interesante. Bueno, lástima pues que no lo hubieran visto, pero es bien interesante porque hay geometría, hay problemas de esta geometría que nosotros estamos estudiando es geometría clásica, pues esto es geometría desde los griegos, desde hace más de 2000 años, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, en la geometría, desde los griegos habían varios problemas clásicos. Uno de esos problemas clásicos era la trisección trisección de un ángulo. Problemas clásicos de la geometría. No sé si los han escuchado, además que sí, porque son famosos, pues. El asunto es cómo resolverlos. Entonces, estos problemas clásicos. Entonces, el primero de ellos es la trisección del ángulo. Y la trisección del ángulo es cómo, dado un ángulo, cómo dividir el ángulo en tres partes iguales. Entonces, cómo dividirlo en tres partes iguales. Ese es uno de los problemas. Se imaginan más o menos geométricamente pues qué es lo que quiere decir esto. Tienen un ángulo cualquiera, un ángulo arbitrario. Y entonces yo lo que quiero hacer es que quiero dividir ese ángulo en tres partes iguales. Digamos que tengo este rayo y tengo este otro rayo. De tal manera que este ángulo sea igual a este ángulo y este ángulo sea igual a este ángulo.
Listo. El segundo problema era duplicación del cubo. Y este, por ejemplo, es mitológico también. Es un problema mitológico, pero realmente es un problema pues matemático, pero nació de algo así. Entonces dado un... Profe, una dado- pregunta, ¿cómo así que algo mitológico? O sea, pues, ¿sabes la historia de pronto? Sí, sí, ya se los explico. Eso dice, dado un cubo de volumen B, ¿cómo construir un cubo de volumen 2B? Entonces tengo un cubito, en fin, tengo un cubito por acá. En fin, ¿cómo construir? Este tiene volumen B, ¿cómo construir un cubo que tenga volumen 2B? Pues uno piensa de manera ingenua, duplique los lados, pero ¿qué pasa si ustedes duplican los lados? Si esto fuera del lado X. Si duplican los lados, obtienen un cubo de volumen 8 veces mayor. Entonces no es como tan sencillo. Bien, entonces es mitológico por el hecho de que en algunas ciudades de Grecia había una peste y entonces no sabían cómo detener la peste, y ustedes saben que los griegos tenían muchos dioses, pero la única persona que podía hablar con los dioses era el oráculo. Entonces, dado que la ciudadanía estaba teniendo problemas con la peste y se estaba muriendo mucha parte de la población, piensen como en el coronavirus, entonces fueron donde el oráculo y le preguntaron que qué tenían que hacer para construir, para hacer que la peste se fuera. Entonces el oráculo les dijo que tenían que construir un monumento al dios en el que ellos creían, que fuera el del doble de volumen. Y el asunto es que para los griegos las construcciones se tenían que regir, obviamente, precisamente con geometría euclidiana, en fin, todo con eso, que son construcciones solo hechas con regla y compás. Entonces tenían que tratar de construir solo con las técnicas de geometría euclidiana un cubo que tuviera el doble de volumen. Y resulta que eso no se puede hacer. Esta es la moraleja de esto. Entonces se murieron según eso porque no pudieron construir el monumento al dios que tenía que tener el doble de volumen. Ese es como el mito. Y el otro problema es la cuadratura del círculo. Entonces, la cuadratura del círculo es dado un círculo, cómo construir un cuadrado que tenga la misma área del círculo. ¿Cierto? Entonces tienen un círculo de área A. ¿Cómo construir a partir de ese círculo un cuadrado? ¿Cierto? De tal manera que x al cuadrado sea igual a. Entonces resulta que todo lo que hemos visto en geometría neutra y geometría euclidiana se puede construir con regla y compás. Listo. Todas esas construcciones son posibles hacerlas con regla y compás. Entonces todas las construcciones de geometría euclidiana
son posibles de hacerse utilizando regla y compás. Bien, entonces, ¿qué era una regla para los griegos? Una regla para los griegos era cualquier objeto que les permitiera trazar línea recta, ¿cierto? O segmentos de línea recta. Pero no es una regla como las que nosotros conocemos ahora, que tienen asignada una medición, ¿cierto? Sea en centímetros, en pulgadas, en fin. Era una regla cualesquiera que ustedes decían que era precisamente lo que valía una unidad. Podía ser lo que para nosotros ahorita es un metro, o lo que para nosotros ahora es medio metro, etcétera. Pero a esa misma distancia siempre le asignaban como el valor de una unidad. Y un compás era algo que nos permitiera trazar, que permita trazar arcos de circunferencia. Todo lo que se construye en la teoría de la geometría euclidiana se puede hacer con regla y compás. Entonces el asunto es que estos problemas ya solo se pueden solucionar si se los puede construir a partir de regla y compás. Resulta que estos problemas fueron planteados por los griegos hace más de 2000 años y la solución de ellos se vino a dar hace más o menos 200 años. A través de la historia hubo muchas demostraciones de que sí era posible, de que no era posible, en fin, muchas construcciones de matemáticos muy famosos intentando resolver cada uno de estos problemas, pero resulta que en 1800 algo, un francés, cuyo nombre no recuerdo, demostró que ninguna de estas cosas se puede hacer. Ninguna de estas cosas se puede hacer, y lo curioso del tema es que la solución de esto no es geométrica, sino que tiene que ver con extensiones de campos. No sé si de pronto ustedes ya han visto un poco de álgebra, pero uno ve una cosa que se llaman anillos y define uno cuando ve anillos, entonces hay unos anillos muy especiales que se llaman campos, como por ejemplo los números reales, los números complejos, o el conjunto modular ZP, donde P es un número primo, eso también me determina un campo. Entonces hay algo que se llama extensión de campos que se hace a través del anillo de polinomios. Y resulta que la manera de resolver esto fue con álgebra. Uno puede asociar precisamente el conjunto de objetos construidos. Uno puede definir un campo, que se llama el campo de los objetos que son construibles con regla y compás en la geometría euclidiana. Y resulta que, bueno, eso es un campo, tengo una extensión, en fin, entonces bajo ciertas posibilidades. Entonces uno dice, claro, si un objeto es constructible, tiene que satisfacer cierta solución, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que no se satisfacen en ese campo, como por ejemplo este problema, x al cuadrado, cojo usted un círculo de radio 1, entonces el área es igual a pi. Entonces, en ese campo, la solución x al cuadrado igual a pi no se tiene, porque pi no es un número trascendente. Eso es algo que verán luego. O sea, no lo puedo ver como coeficientes, por ejemplo, no existe una ecuación con coeficientes en los números racionales, de tal manera que su solución sea precisamente pi. Por ejemplo, la trisección del ángulo tampoco se hace porque hay una ecuación específica que da la solución de eso, y lo mismo con la utilización del cubo. Entonces, ¿qué es constructibilidad? Entonces, por ejemplo, cuando yo dije que me quería uno hace tiempo, yo expliqué estas cosas, pero sin el álgebra, por el hecho de que la parte de extensión de campos es un poco complicada, y eso lo entenderán luego cuando vean teoría de anillos. Pero el asunto es que usted puede establecer las reglas de constructibilidad, o sea, las reglas que le dicen cuáles son, qué tipo de objetos son construibles en la geometría euclidiana, uno las puede hacer. Y eso va a ser un ejercicio que les voy a poner en el taller. Eso de cómo tiene que ser una regla y cómo tiene que ser un compás. Listo. Y algunas cositas de pronto van a ir así como de constructibilidad, pero ese taller se los envío el domingo. Investiguen sobre esto y sería bueno que le dieran un poquito de constructibilidad. Ustedes están viendo álgebra, muchachos. Yo sí, profe.
¿Y qué álgebra? Teoría de grupos. Sí, uno. Álgebra 1. Ah, ok, bien. Entonces, en algún momento. Listo. Bueno, hay una persona que ya está viendo en ellos. Bueno, independientemente, esos problemas son muy bonitos por el hecho de que son problemas clásicos, pero la solución, lo que pasa muchas veces en matemáticas, es que la solución no está en la teoría precisamente donde uno quiere solucionar el problema. Los griegos, ¿por qué no pudieron solucionar el problema? Porque lo querían solucionar con las herramientas de geometría, pero no es posible. Hay que ver el problema de manera diferente y eso es lo que uno a veces hace, pues, usualmente hace en matemáticas. Se van a dar cuenta pues en el transcurso de la carrera, que uno monta los problemas en otro espacio, en una teoría diferente, de manera formal, ustedes están en una categoría y se van para otra categoría y pasan propiedades, las traducen, si son propiedades geométricas a propiedades algebraicas y viceversa, o topológicas, o diferenciales, etcétera, y lo resuelven así. Entonces estos problemas son de geometría clásica, pero se resuelven con álgebra. Entonces, para los que estén interesados en algún momento, pueden leer un librito de álgebra que se llama, me olvida el nombre, Álgebra Abstracta, de Herstein. Y él hace la construcción precisamente de por qué estas cosas no se pueden hacer, estas cosas de geometría euclidiana, por qué no se pueden construir. Listo, entonces yo las reglas de constructibilidad se las voy a poner precisamente en el taller que les voy a enviar el domingo. Listo. Y bueno, y es bueno que lean un poquitico de constructibilidad. En fin, me salió un poco de la clase, pero bueno, ¿tienen alguna duda entonces o podemos parar ya la clase? ¿Les parece si está bien así? Profe, disculpe, es que, bueno, yo llegué tarde a la clase y Dayana acabó de mencionar sobre un taller que usted va a enviar el domingo. Eso es de... No, no es pues un taller o otros ejercicios. Yo a ustedes les envié un taller hoy a cada grupo, recuerden, pues bien. Sí. Ese es el taller que me tienen que enviar la solución, solo una solución por grupo, el día del examen. Y ese tiene un valor de un 5%. Y entonces yo lo que tengo ganas es de hacer otro taller con ejercicios diferentes para que estudien para el parcial concretamente, que pueden ser ejercicios como esto, que son interesantes porque realmente tienen, o sea, las técnicas que tendrían que aplicar son cosas de otras áreas en principio, pero que son importantes para el curso, como para que tengan un buen complemento de lo que uno hace en geometría, y ejercicios como los que vimos hoy que podrían caerles en el examen. Es un tallercito por ahí de 10 puntos. Ese no lo tienen que entregar, simplemente si lo quieren lo resuelven para que estudien, es como eso. De ese taller era el que Ya. a la compañía. Sí, es material, ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, entonces, bueno, no siendo más, podemos dejar la clase así. Todavía quedamos en que la asesoría iba a ser los sábados de 2 a 3, pero todavía no estoy seguro si puedo mañana. Digamos el caso de que no la pueda hacer mañana, no sé si tienen problema con que la hagamos algún día de la otra semana o el próximo sábado nos reunimos 2 horas. Porque todavía no estoy seguro, igual yo trato de avisarles con un poco de tiempo mañana temprano. Pero llegando el caso de que no pueda, no quiero que se pierda esa hora de la asesoría, sino que la veamos en algún otro momento antes de que tengan el parcial, porque me imagino que la asesoría van a preguntar puntos. Sí, yo usualmente respondo los correos, no inmediatamente, pero sí respondo los correos, no me demoro más de un día para responder los correos. Entonces, si tienen alguna duda concreta con un ejercicio y están resolviendo, me pueden escribir y entonces yo trato de responderles el correo dando una sugerencia y así, pues, o sea, me pueden escribir en cualquier momento. Y entonces yo mañana temprano les confirmo si nos reunimos mañana en la asesoría o si la dejamos para otro día de la próxima semana o el sábado siguiente nos reunimos 2 horas.
Ok, muchachos. Bueno, profe, muchas gracias. Bien, entonces con mucho gusto y entonces que les vaya bien resolviendo el taller y la próxima semana cuando nos reunamos a clase ya vamos a empezar con los teoremas de geometría hiperbólica. Ya vamos a, Dale. ya que tenemos la maquinaria de geometría neutra clara, porque eso es lo que se necesita, vamos a empezar con las partes de geometría hiperbólica antes de entrar con modelos. O sea, como la teoría de geometría hiperbólica, verla para el siguiente examen, listo. Después vemos modelos y ya después entramos con geometría proyectiva. Ok. Bueno, muchachos, hasta Bueno, luego. Que estén profe, muy una bien. pregunta fuera de todo esto. Sí, dígame. Con lo que usted dijo de la construcción del cuadrado dentro del círculo, se tendría que tener el teorema, no sé si es un teorema o qué, que dice que al trazar la perpendicular de un vértice del triángulo, esa perpendicular, el pie de la perpendicular da en el punto medio del lado opuesto. Mm, Sí, porque, pues digo eso porque se podría tomar el radio de la circunferencia y de lados opuestos con respecto al diámetro. Y ahí trazar una recta y cada lado tiene que darme precisamente la mitad para que me pueda dar uno por uno. O sea, estoy haciéndolo con una circunferencia de radio 1, obviamente, para que me pueda sí. dar que el radio por el radio sea pues igual al área del cuadrado. Pero una de radio R, por O sea, ejemplo, de radio trace 1. el diámetro. Sí, Ya, si usted toma de ahí del punto del centro y un punto que esté sobre la circunferencia, sí. entonces, Voy a tomar y este. sí, cualquier. Ah, ¿qué hago con ese punto? Y tomar otro punto del otro lado de la circunferencia. Ah, bueno, tomo una cuerda, pues. Ajá, Lo que uno tiene es que, sí, o sea, eso cae precisamente y biseca y es perpendicular, porque voy a obtener precisamente un triángulo isósceles. O sea, yo voy a tomar esto de acá, entonces, ya usted traza los la dos radios, perpendicular. de A y de B. Sí, o sea, usted me dice que acá cae perpendicular, no, o eso es lo que me quiere decir, Sí, o sea que si se que puede, eso se tiene que ser podría igual usar a eso. que me da, que esa perpendicular al trazarla de ese vértice ahí, me da en el punto medio de ese segmento, y entonces ahí ya me queda que va a ser cada segmento la mitad del radio. No, pero ¿por qué la mitad del radio? Si yo cojo eso, por ejemplo, cojo los dos puntos suficientemente cerca acá, Um, no van a ser la mitad del radio y el teorema se sigue satisfaciendo, porque este es un teorema de geometría neutra. De hecho, eso se puede probar fácil, porque acá son radios, entonces esto es igual a esto, entonces tengo lado, ángulo, lado, bla, bla, tengo, no sí, es que sé, cometí un error. No, sí, pero bueno, lo estaba pensando así, pero, o sea, como llegar a que, a que cada lado me va a dar la mitad del radio para así que la suma sea igual al radio y luego ya se construyen los otros lados y para construyes un construir el cuadrado rectángulo. y Sí, construyes un cuadrado. claro, eso, en geometría euclidiana sí se puede, ¿cierto? Pero el asunto es que eso no va a suceder por precisamente esta cosa de acá, esta ecuación, porque pi es algo que se llama un número trascendente. Y eso es algo que verán luego. ¿Y qué significa trascendente? Que si ustedes quieren que no existe un polinomio en el anillo de polinomios con coeficientes en Q, tal que este P de pi me dé cero. Eso no puede pasar. O sea, eso no se puede. Entonces, como esto no sucede, entonces usted no puede construir precisamente esa cosa. O sea, Ah, ah, muchas, bueno, claro, muchos matemáticos intentaron hacer construcciones como la que tú piensas, pero si decían que era verdadera, algo tenía que fallar precisamente ahí. Entonces,
Ya. Ah, bueno, Bueno. profe, gracias igual. Listo, no, dale con gusto. Bien, entonces, no siendo más, ahorita sí. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Un saludo, profe, gracias.